Bueno, el día de hoy vamos a tratar de hacer lo que es un intérprete. Aquí lo que necesitaríamos, como ya se había visto en algunas de las clases pasadas, pues necesitamos un analizador léxico. Esa parte ya se puede realizar. Se tienen aquí los tokens, que van a ser los tokens que formarán parte de nuestro lenguaje, de nuestro intérprete. Y a partir de ellos podemos estar ingresando distintas instrucciones y que se validen o que se rechacen. Pero adicionalmente este archivo .l que lo trabajábamos con Lex en aquel momento, ahora le vamos a agregar una segunda parte que es el analizador sintáctico y un poco ya se trabaja la semántica. Bueno, el archivo está formado por tres partes. Uno de ellos sería donde se realizan todas las declaraciones de las librerías que se van a utilizar, de las variables que se van a utilizar a lo largo del archivo, o bien de las funciones ya sean internas o externas que se van a mandar llamar en cada uno de los casos. Sería la primera parte. En la segunda parte de nuestro archivo, aquí la podemos ver, llevamos a cabo la definición de cuáles serán nuestros tokens e incluso de cuáles son las variables en las que se van a utilizar para guardar esos tokens, como podemos ver aquí num y aquí id. Más adelante nos va a quedar un poquito más claro de cómo es que se manda a llamar esto. Si recordamos esta parte de unión, nos genera, por decirlo así, una especie de estructura donde van a estar estas variables almacenadas y podemos acceder a ellas. Bueno, siguiendo con la tercera parte, y es lo que se vio en las gramáticas libres de contexto, nosotros debemos de definir las producciones. Eh, Esto de producciones, pues en parte son reglas o son variantes de cómo puede llegar una cadena o una expresión válida. En este caso tenemos varias, por ejemplo, aquí se está definiendo la línea o una línea de texto y puede estar formada por distintas variantes. Por ejemplo, puede ser una simple asignación y seguido desde el punto y coma. Pues una asignación, como podemos ver, está formada por un identificador, un signo igual y luego una expresión. O puede estar formada por el comando salir y un punto y coma, o por el comando imprimir, que tenemos también una expresión y que tenemos después el punto y coma. Si se fijan, en todas se está utilizando con el operador binario OR, porque puede ser alguna de ellas, no tienen que ser todas, y no es ideal que fueran todas. Entonces, por ejemplo, aquí algo que resulta un poquito interesante, bueno, no un poquito, sino bastante interesante, es, por ejemplo, cuando nosotros definimos estas producciones, por ejemplo, para imprimir, sabemos que nos va a llegar el comando imprimir, tal cual está creado, y después va a venir una expresión, que es la que nosotros vamos a imprimir, seguido de un punto y coma. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es hacer una impresión, decir cuál es el valor, pero la anotación está un poquito rara. Por ejemplo, aquí nos dice que va a imprimir el texto, el valor es diagonal de, perdón, porcentaje de, para indicar que va a imprimir un entero, un decimal, y pues un salto de línea. Entonces, esta parte de argumento queda un poquito de dudas. Aquí lo voy a explicar. Ejemplo, en esa parte, si nos llegara el comando imprimir y después la expresión, por ejemplo, una variable que definimos antes y el punto y coma, para empezar, ya estamos cumpliendo con este formato. Ahora, tenemos que ver las posiciones en las que está cada elemento de nuestra gramática libre de contexto. Entonces, en la posición S1 vamos a tener imprimir. En una posición de signo de $2, en este momento vamos a tener W, que es el segundo elemento. Bueno, aquí me puso el autocomplete, cosa que no debería hacer, pero bueno. Y en $3 tendríamos el punto y coma, ¿sí? Así quedaría. Entonces, lo que le estamos diciendo es aquí que imprima lo que se encuentra en $2. $2 es la variable y la variable tiene guardado un valor, entonces va a imprimir el valor de esa variable.
Si se fijan, lo volvemos a utilizar para donde tenemos una expresión. En una expresión puede estar formada por algún término, que sería algún número o un identificador, y también por una expresión más alguno de los operadores y un término, y aquí le estamos dando las tareas que se van a realizar. Ojo, en este ejemplo se está llevando a cabo para una calculadora, solamente es un ejemplo demostrativo, no tiene mayor complejidad, entonces pues se pone aquí mismo la función. Sin embargo, si nosotros deseáramos tener funciones más complejas para cada una de las acciones que tenemos aquí, sin problema, podríamos generar un archivo .c con las funciones complejas que nosotros vamos a crear en código C y su correspondiente .h o header. Eso lo tendríamos, por ejemplo, a nivel de donde tenemos calculadora.l, calculadora.y y test.txt. Y lo que deberíamos de hacer es, en este apartado, hacer el include de esas funciones que nosotros hemos definido. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer es algo como esto, mandar llamar las funciones. Bueno, en este apartado ya tenemos definidas las producciones o expresiones que van a ser sintácticamente válidas. Y después de eso vamos a necesitar un código C para evaluar esas expresiones. En este caso, se está haciendo esta función que es un símbolo index para saber el índice en el que se va a almacenar de esto que tenemos aquí, de estos símbolos, para saber en qué índice se va a almacenar la información de X o Y token. Vamos a tener otra función que se llama valor símbolo, entonces esta va a regresarnos el valor del símbolo que hayamos leído, ejemplo con el que teníamos arriba de $2. Si el símbolo que se está leyendo es W, en ese momento nos va a regresar el valor que tenía ese W. Y actualizar símbolo valor, perdón. Lo que va a hacer es que nosotros le vamos a decir, por ejemplo, al símbolo W, asígnale el valor que te estamos enviando en este momento y aquí va a realizar la asignación. Entonces, aquí con este int main lo único que estaríamos realizando sería generar la tabla de símbolos aplicando todo esto y estaríamos llamando al YYParse. Anteriormente que habíamos trabajado con el analizador léxico, lo que hacíamos era compilar primero el ex, después de que compilamos el ex, ahora sí poder pasarle los parámetros ya sea escribiendo en consola o desde un archivo de texto. En este caso va a variar un poquito, ¿por qué? Si nos vamos al calculadora.l, veremos que necesitamos que se genere un archivo que se llama y.tab.h, el cual no tenemos en nuestra carpeta. Bueno, pues este archivo se genera a partir de este punto Y. Voy a mostrarles aquí a un lado la sintaxis para que vean qué es lo que tenemos que hacer para realizar este compilado y que nuestro intérprete se vaya formando de buena forma, perdón, de buena manera. Lo primero que tenemos que hacer, ustedes disculparán, pero ya lo tengo aquí escrito, entonces vamos a utilizar la palabra jack, que es el que nos va a permitir realizar nuestro analizador sintáctico, -d como un parámetro extra y el archivo .y que nosotros hemos creado. En este caso, pues, aquí está llamado como calculadora. El que se generen ustedes en algún futuro pues puede tener el nombre que ustedes prefieran. Y ya que lo tenemos, podemos ver de este lado que ya tenemos un ytab.c, que sería nuestro parser, con su correspondiente header. Vamos a revisarlo un poquito. Aquí en header, si se fijan, estamos definiendo cuáles van a ser nuestros tokens. Y si se fijan, vamos a regresar al calculadora.l y ya sabemos que vamos a tener un salir y un imprimir, por ejemplo. Entonces, esos los vamos a ver aquí. Imprimir, comando salir, es un número o un identificador. Y vamos a ver por aquí definidas algunas otras características de nuestro intérprete. Por ejemplo, lo que les mencionaba en la parte del unión, vamos a tener dos propiedades, una va a ser num y otra va a ser id, que vamos a poder agregarle datos en algún momento. Entonces, como ya estamos llamando a nuestro y.tab.h aquí, podemos acceder a esto
y asignar los valores a esos IDs y a ese ID y a ese num que teníamos allá para que realice alguna tarea con ellos. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos esa asignación de datos ahí, los podemos utilizar en aquí actualizar valor, por ejemplo, donde nosotros ya sabemos que al ID fulanito le vamos a agregar el valor que sea que esté asignado en ese momento. Bueno, una vez que ya tenemos este jack compilado, ya tenemos estos dos archivos, este y este, es momento de ahora compilar nuestro lex. Y pues este no es mayor problema, es la sintaxis similar a lo que ya se ha trabajado, es lex y el nombre del archivo .l. No nos ha generado problema hasta ahorita, como podemos ver, y nos generó aquí ya el lex.yy.c. Ahora sí, ya que tenemos todo esto, podemos realizar la compilación conjunta del analizador léxico y sintáctico para generar un ejecutable. Ese ejecutable es el que nosotros vamos a utilizar como intérprete. Aquí está. Como pueden ver, la sintaxis es, utilizamos GCC, ya que todo esto pues tiene como base el lenguaje C. Y vamos a decirle que nos compile conjuntamente el ex.yy.c y el y.tab.c y que nos dé de salida, vamos a cambiarle el nombre aquí para que lo puedan observar, que se llame exe-calculadora. Damos enter y vemos que ya tenemos nuestro exe aquí al lado. Ya que lo tenemos, podemos hacer dos cosas, ya sea ejecutarlo similar a lo que se realiza en una terminal de Python, por ejemplo, en la cual nosotros mandamos llamar el intérprete de Python y podemos estar tecleando aquí en terminal, o generar un archivo de texto, que es lo que hicimos aquí. Y, por ejemplo, aquí tenemos R, vamos a agregarle un valor de 19 o, no sé, 16, por ejemplo. E va a ser igual a 10 y aquí se va a hacer una multiplicación. Vamos a hacer otras asignaciones por aquí. P va a ser igual a 5 y vamos a hacer que imprima E entre P, punto y coma. Entonces vamos a decirle que ahorita cargue este archivo. Vamos a ejecutar, sería exe calculadora y le vamos a decir que va a tener como input el archivo test, me equivoqué, es test.txt. Vamos a ver qué nos dice. Ok, como podemos ver, si hacemos la multiplicación 16 por 10, 160, nos da el valor. Y después de eso realizábamos una impresión de E sobre 5 y nos da como resultado 2. Está haciendo bien las operaciones, esto como lo repito puede ser más complejo. Pero aquí podemos ver que está funcionando de bastante buena forma. Si se fijan, aquí arriba solamente imprimíamos una expresión, que podría ser, si mal no recuerdo, vamos a verlo, que podría ser, un término, perdón. Bueno, sí, es una expresión y la expresión puede ser un solo término y un término puede ser un número o un identificador. Si se fijan, aquí arriba estamos imprimiendo un identificador nada más. Y en este otro estamos utilizando el comando imprimir, pero estamos haciendo ahora referencia a tener una expresión. Esa expresión puede ser cualquiera de estas que tenemos aquí. En ese caso particular utilizamos esta y nos generó el resultado sin ningún problema. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba desde el intérprete en la terminal. Entonces, para ello, solamente hacemos exe calculadora, enter, y ya está esperando que comencemos a meter valores. Ahora, por ejemplo, vamos a ir con las clásicas x, y y z. X es igual a 6, por ejemplo, punto y coma. Damos enter. Ahora el y va a ser igual a
un 5 para tener un resultado fácil de ubicar. Y en este momento nosotros podemos utilizar el imprimir y le podemos decir que haga x más 5. Nos da el valor es 11. Si hacemos imprimir y por ejemplo ahora queremos hacer el x más y, pues también sería 11, dado que es el mismo resultado. Vamos a cambiarlo aquí un poquito. Vamos a decir que ahora y va a valer lo que sea 6 entre 3. Bueno, estamos en terminal. Recuerden que hay que tener cuidado con esto de las teclas, por ejemplo las flechas que meten caracteres raros. Ahí ya está guardada y ahora vamos a realizar lo mismo de arriba. Imprimir de x más y, punto y coma, y nos dice que el valor es 8 en ese momento, dado que ahorita y ya valía 2 nada más y x valía 6. Ahora, ya tenemos nuestro analizador léxico y nuestro analizador sintáctico y un poquito con las producciones estamos ya definiendo una semántica de alguna forma. Entonces, en este momento nuestro intérprete es capaz de encontrar errores de sintaxis. Vamos a ver qué nos produce cuando ponemos, por ejemplo, imprimir espacio igual, por ejemplo. Error de sintaxis, ya que esta producción nosotros no la tenemos dada de alta en nuestro archivo .y, no es válida, entonces pues debería de tronar, que fue lo que pasó. Para probar nada más los comandos que teníamos, el comando que nos falta creo que es salir, entonces estamos aquí y vamos a decirle que imprimir 3 punto y coma. No lo tenemos, me equivoqué aquí, vamos a escribir bien. Imprimir 3 punto y coma, el valor es 3, ok, hasta ahí va perfecto. Entonces, si ya quisiéramos salir, le da salir, punto y coma, si mal no recuerdo, y terminamos nuestro intérprete. Con esto ya se tienen las bases para poder hacer tanto un analizador léxico con todas las reglas que se vayan a definir y ya sean reglas simples como las que tenemos aquí en el ejemplo o reglas compuestas por varios tokens. Y en este caso el archivo .y donde se va a ir definiendo cada uno de los tokens. Aquí definimos el token imprimir, el token que se llama comando salir, el token num que va a ser número, el token ID que va a corresponder al identificador, también la línea, expresión, término, asignación. Todos estos tipos, estos ya últimos son tipos, vamos a separarlos para que se pueda ver un poco mejor. Estos son tipos de datos y estos son tokens que se van a considerar para entrar a las producciones. Podemos ver aquí las producciones, las funciones .c mínimas requeridas para poder evaluar las expresiones que tenemos anteriormente. Y con esto y los pasos de acá, pues prácticamente ya tendríamos nuestro intérprete. La parte que faltaría aquí para completar un compilador sería la de generación de código intermedio, pero para este video solamente se quedaría hasta este intérprete. Saludos.